Los iPads y las tablets en general son dispositivos un poco polémicos en algún sentido, ya que muchas personas dicen que es el peor aparato entre un celular y una laptop. El iPad o la tablet no son lo suficientemente poderosos como para reemplazar la laptop por completo, pero al mismo tiempo son demasiado grandes y poco portables como para reemplazar tu celular. Especialmente para las personas que nunca han tenido un iPad o tablet, creo que muchas veces se asocia al uso infantil por el consumo de Netflix o YouTube en una pantalla más grande e interactiva, ideal para jugar también. Pero con los avances de las tablets en los últimos años, esto se va volviendo menos y menos cierto. Este video no es para convencerles necesariamente que se tienen que comprar un dispositivo de este tipo, sino para explicar por qué alguien que ya tiene una laptop y un celular bastante buenos podría querer un dispositivo como este. Y al mismo tiempo explicar cómo este tipo de dispositivos sí podrían reemplazar tu laptop dependiendo del tipo de trabajo que hagas o del tipo de tablet que elijas. Principalmente me voy a remitir a los iPad porque teniendo varias tablets y haber tenido este tipo de dispositivos a lo largo de los años, creo que nada se compara a la experiencia del iPad con su respectivo Apple Pencil, though. O sea, una tablet normal es una cosa y también aplica a muchas de las cosas que voy a decir, pero no es una opinión impopular decir que con el Apple Pencil específicamente se convierte en algo súper diferente. Entonces, aunque ya tengas una laptop y un celular, el iPad ofrece ventajas únicas que complementan estos dispositivos. Primero, en portabilidad y flexibilidad, no solo es más ligero y portátil que la mayoría de laptops, sino que es realmente ideal para trabajar o estudiar cuando no estás en tu escritorio normal, pudiendo tener la misma capacidad que tu laptop dependiendo del modelo. Para las tareas usuales, el chip M2 es más que capaz, y para las tareas súper demandantes como editar videos largos o jugar ciertos videojuegos más pesados, el chip M4 también cumpliría todas tus necesidades. Todo depende de qué cosas elijas y qué cosas hagas. Si trabajas con documentos, aplicaciones de notas, videollamadas, etc., un iPad es más que suficiente, al punto en que sí puede reemplazar tu laptop por completo. Y segundo, la experiencia de escritura y dibujo. El lápiz es perfecto para tomar notas, hacer bocetos, dibujar o anotar documentos. Ni una laptop ni un celular pueden ofrecer una experiencia tan fluida para escritura manual. Aunque estos puedan ser táctiles, nada funciona como el Apple Pencil Pro, y por alguna razón, Samsung u otras marcas no han podido replicar la experiencia de qué tan bueno es el feedback entre el lápiz y el iPad. Siento que si no lo han usado, se siente como un poco superfluo, me puedo ahorrar plata como no usándolo, pero es que de verdad es muy bueno, como de verdad se siente como un lápiz y papel, pero sin tener que andar como llevando cuadernos. O sea, puedes reemplazar todos los cuadernos y todas las hojas y puedes editar las hojas como tú quieras, todo lo que tú escribes lo puedes cambiar, no sé, es una experiencia muy diferente, especialmente para estudiar o en mi caso para trabajar. En especial, en mi opinión, si compras estos Paperlike protectores de pantalla que realmente sientes y escuchas como si estuvieras escribiendo en un papel normal, pero con todas las ventajas de poder cambiar la escritura, estilo, de todo lo que haces mientras tienes que cargar con un aparato pequeño solamente. O sea, es ideal para estudiantes, profesores en línea, artistas y profesionales creativos en general que, como yo, les parezca mucho mejor el formato de cuaderno o la pizarra, por ejemplo, pero también prefiriendo o necesitando lo digital, con todo lo que esto te trae también. Tercero, la escritura y el consumo de contenido. En el mismo sentido, simplemente es más cómodo para leer libros, para leer PDFs o artículos largos, para ver videos, para ver series, es simplemente mejor. Cuarto, hay demasiadas o demasiado buenas apps exclusivas para el iPad. Hay algunas aplicaciones de diseño y productividad como Procreate, Affinity, Design o GoodNotes que están optimizadas específicamente para el uso en iPad y no ofrecen la misma experiencia en otros dispositivos. De hecho, la diferencia me chocó mucho porque algunas de esas aplicaciones sí existen en otros dispositivos, pero no es igual, está como optimizada para el iPad. Y solo por este tipo de aplicaciones, para mí GoodNotes es como lo mejor, pero también Procreate ya vale la pena. 5. La comodidad y la calidad de usos específicos. Otra cosa que me sorprendió mucho, porque casi toda la vida he trabajado con mi laptop y la cámara de la laptop, es que las videollamadas en el iPad son mucho mejores. Ahora en el computador tengo una buena webcam, entonces no necesito usar el iPad,
pero necesito conectarla con un cable y si estoy viajando, la verdad no es una buena idea. Es incómodo estar con una laptop que es bastante más grande o conectar la webcam, el micrófono, etc. Porque tengo la fortuna de viajar muchísimo y trabajar mientras estoy haciéndolo. Entonces tener que llevar una webcam y micrófono es demasiado incómodo. Para el propósito de Zoom o Google Meets, el iPad no tiene mucho que envidiarle a mis accesorios de computadora porque si bien estos son objetivamente mejores, la diferencia en calidad no es tanta porque Zoom procesa el video, entonces si bien mi webcam es 4K, no vas a ver 4K en el video en Zoom porque pasa por un proceso en donde la calidad se ve disminuida. Y lo mismo con mi micrófono. Mi micrófono suena bien en videos cuando estoy grabando cosas para YouTube o para hacer streaming, pero la calidad no es tan diferente cuando pasa por una aplicación de videollamadas. En todo caso, si yo quisiera como tener un aparato más ligero para viajar y necesitara los accesorios extras, también puedo poner mi micrófono y mi webcam en el iPad, así que no es problema tampoco. Pero el hecho de tener opciones es muy conveniente. Puedes sostenerlo más cómodamente, usar el lápiz para mostrar gráficos, apuntar, escribir fórmulas, poner fotos en la pantalla y todo esto de una forma más intuitiva que con el trackpad o el mouse. Sexto, la multitarea intuitiva. La función de Split View o de Slide Over permite realizar múltiples tareas de manera táctil y más natural. No sé cómo explicarlo, pero todo lo que hago en el iPad se siente más fácil y orgánico que con el computador. Ahora, ¿por qué elegir un iPad en lugar de una laptop? Si estás considerando comprarte o un iPad o una laptop, el iPad puede ser mejor en los siguientes casos. Por ejemplo, para desarrollar tu creatividad en tareas visuales, como decía antes, como en diseño gráfico, el dibujo, el iPad, especialmente con el lápiz del iPad, es una herramienta insustituible para artistas, diseñadores o cualquier persona que use la creatividad digital. Y en el contexto de la edición de fotos y videos ligeros, muchas apps son más intuitivas y están optimizadas para pantallas táctiles. 2. Para el uso diario y la portabilidad, especialmente si tus tareas no son intensivas, por ejemplo en la navegación, en internet, documentos, presentaciones, el iPad puede sustituir fácilmente una laptop. Y un iPad con un teclado como el Magic Keyboard o cualquier otro teclado, la verdad, es una opción ultra ligera para quienes no quieren cargar con una laptop. También otro ejemplo en donde podría pasar esto o donde podría ser más conveniente comprar un iPad en vez de una laptop es para una experiencia como intuitiva, minimalista, táctil. Algunas personas prefieren la experiencia directa de tocar la pantalla y puede ser más rápida y natural que un mouse o un teclado. Además, las laptops que son touch son muy malas, no sé, a mí no me gustan mucho, las he probado, he tenido laptops touch por muchos años, pero al final nunca termino usando el touch porque la verdad es que es como que quisieron hacer dos cosas al mismo tiempo y ninguna le salió bien, porque usualmente estas laptops son menos poderosas. No todas, pero usualmente son menos poderosas y el táctil no es tan bueno. En cambio, si tienes un iPad y de nuevo no necesitas como mucha potencia, puedes tener la potencia adecuada con un feedback táctil demasiado bueno. Y si necesitas algo más poderoso, incluso como los iPad Pros con el M4, como decía antes, también pueden reemplazar completamente tu computadora. Los PCs más caros o de los más caros, por ejemplo los Mac Mini de M4, tienen el mismo chip que los iPads que estoy mencionando. Entonces no te va a faltar mucho. De verdad que no te va a faltar potencia si es que lo necesitas. El sistema operativo iPadOS está diseñado para ofrecer una experiencia limpia y sin complicaciones. Así que no vas a tener problemas, en mi opinión. Aunque sí te recomiendo que vayas a probar los dispositivos en la tienda de Apple. Yo compré un poco a ciegas, como mis dispositivos Apple los he comprado muy a ciegas, pero no me han decepcionado. Igual creo que por la experiencia de otras personas como que tengo en mi vida que han usado estos dispositivos, quizás sea una buena idea que vayas a probarlo a la tienda, porque para la gente que está muy acostumbrada a Android, que también era mi caso, pero en todo caso, hay otras personas que también han estado muy acostumbradas a Android y no se acostumbran a este tipo de dispositivos, así que también sí, creo que es una buena idea que los vayan a probar, pero dudo que tengan complicaciones. Ahora, en cuanto al precio y actualización, en algunos casos un iPad más el teclado puede ser más económico que una laptop con características similares. Apple asegura soporte de software para iPads por muchos años, alargando la vida útil de estos.
Y por su versatilidad también hay como modo tablet, que puedes usarlo para consumo multimedia, lectura, juegos, etc. Y también puedes usarlo en modo laptop con el teclado. Puedes trabajar como si fuera un portátil en tareas de oficina. Lo que siento mucho con el iPad es que tengo muchas opciones y no estoy restringida ni por espacio ni por modo de uso. Lo otro, la mejor duración de la batería y formas de cargar. Los iPads suelen ofrecer mayor autonomía que muchas laptops, lo que los hace ideales para uso en viajes o días largos. Yo sé que esto es súper específico y quizás no sea relevante para la mayoría de personas que no tienen que tomar tantos aviones como yo, pero odio que en el avión, los vuelos de 20 horas, no puedo usar mi computadora. Porque más de 2 horas no tiene batería, mi laptop no tiene batería después de 2 horas, sobre todo si estoy como jugando y no tienen lugar, ningún avión, al menos ningún avión en el que yo he estado en clase turista, no sé si las otras clases lo tienen, pero no tienen como enchufe, no tienen lugar para cargarlo. Y hay muchos lugares como en la ciudad en general donde no hay enchufes accesibles. En esos casos, un cargador pequeño y portátil que puede durar días sin necesidad de ver un enchufe es muy importante. Importante para viajes, específicamente si les gusta acampar o no tienen acceso a una fuente de poder constantemente. Pero en general es muy cómodo poder siempre hacer tus tareas de laptop sin necesitar la laptop conectada a su fuente de poder. Algo que es un poco también como más pro, vamos a decir, es usarlo como segunda pantalla, ya que, bueno, si tienes Mac o no, porque yo no tengo Mac y lo uso como segunda pantalla, pero especialmente si tienes otros accesorios, otros dispositivos de Apple, es muy muy cool usarlo como segunda pantalla. Yo lo he visto con otras personas que tienen MacBooks o que tienen Mac Minis o iMacs o whatever, y sí, es muy cool. Yo lo hago con como una aplicación de third party y funciona ok, pero si tienes otras cosas, especialmente si tienes otras cosas de Apple, funciona muy bien. Hay diferentes como maneras, estrategias de estudio o de trabajo con los que se pueden usar este tipo de funciones y no sé, me encantan todas. Ahora, por otro lado, ¿cuándo elegir una laptop en lugar del iPad? Si realizas tareas muy complejas de programación o edición de video intensiva, software especializado como AutoCAD o modelación en 3D, necesitas un sistema operativo más abierto y personalizable como Linux, más y quizás Windows, Mac, depende, pero Linux o Windows, sí. Requieres muchas conexiones físicas de USB o HDMI si lo requieres, o puedes comprar un hub para el iPad, pero si necesitas un montón de cosas puestas en el dispositivo es mejor tener una laptop o un PC como fijo en un lugar y ya. En ese caso no te recomiendo que compres el iPad. Aunque si tienes un buen iPad puedes de nuevo usar un hub. Y sí, pero después de nuevo el problema es el software, que quizás no está disponible en iPadOS. El problema en general con iPadOS es eso, que el aparato es muy potente, pero está un poco limitado por el sistema operativo, entonces tienes que ver si es que las aplicaciones que tú quieres usar están optimizadas para OS, para iPadOS, que en muchos casos, como mencioné antes, funciona, o si las aplicaciones que quieres usar funcionan mal o no están optimizadas para iPad. En resumen, el iPad como que complementa a un celular y una laptop al ofrecer una experiencia única en portabilidad, en creatividad, en multitarea y también como si buscas simplicidad, flexibilidad, el iPad podría incluso reemplazar esos dispositivos dependiendo de tus necesidades. Yo lo recomiendo mucho porque hago mucho journaling. Hace poco cambié a un journaling digital y me encanta. Y yo pensé que iba a extrañar como la sensación del papel, pero la verdad, no. La verdad me ha gustado mucho poder hacer journaling en todos lados. También que no todo el mundo sepa que estoy haciendo journaling, porque cuando voy en el tren me gusta como aprovechar ese tiempo. Y si estoy como con mi cuaderno y mis fotos y como las cosas, se ve un poco incómodo. Pero con el iPad la gente asume que estoy como estudiando o qué sé yo. Entonces, no sé, siento que hay más privacidad con las cosas que quiero hacer. Especialmente si tienes como esos protectores anti-espía, yo encuentro que son maravillosos. Lo tengo para mi celular y sí, no sé, en general me ha gustado lo digital para viajes, para comodidad, para ahorro de papel también, para ahorro de
como washi tapes y cosas que compraba para las cosas en físico. Así que sí, soy una chica iPad ahora. Me siento un poco cringe al respecto, pero sí. Y en general como soy una persona Apple ahora y no sé, me pone como... Siento que los memes de las personas Android en contra de iPad o en contra de Apple en general como que, no sé, me hacen que... No, me siento como avergonzada, pero no puedo recomendarlo más. Es que no puedo recomendarlo más, es muy bueno, me encanta.